Déjeme dar un giro de 180 grados y detenernos en un asunto muy importante que tiene que ver con el Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM. Anunciaron los primeros resultados del primer censo de ajolotes en más de 10 años. Estamos hablando de una década en donde no se tenía información de este tema y pues no me adelanto mucho porque tenemos aquí a dos grandes expertos en la materia. Han mostrado pues esta evolución, este censo de estos ajolotes mediante la pesca tradicional y todo lo que han revisado al respecto del tema. Han podido analizar, observar muestras de ADN, han podido analizar y observar ADN ambiental al final de cuentas. Y bueno, pues, ¿qué pasa en Xochimilco con los ajolotes y los demás puntos que están en este informe relevante? Le aprecio mucho al doctor Luis Zambrano, que es el director precisamente del Laboratorio de Restauración de la UNAM, y a la doctora Esther Quintero, que es la directora de conservación en Conservation International, quienes han mostrado estos datos, estos elementos, información respecto a esto que se ha conocido o se conoce como Chinampa Refugio. ¿Qué nos cuentan el día de hoy, doctor Zambrano? Bienvenido, Luis. Hola, pues muchas gracias, Carmen, por la invitación. Y pues sí, digo... Doctora Quintero, Esther, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Cuéntanos, Luis. Bueno, pues buenos días a todo el auditorio. Pues sí, es el primer censo que hicimos después de 10 años. Este es como el cuarto censo que hemos venido haciendo. Empezamos en el 2002. Los primeros censos. En realidad, el primer censo fue en 1998, hecho por la doctora Virginia Graue de la UAM Xochimilco. Nosotros retomamos su trabajo y pues después de 10 años que no habíamos podido hacer un censo, pues hicimos este último censo. Déjame confesarte, no hemos acabado el censo. Vamos en la primera parte. Este año, al finales de este año y a principios del siguiente, vamos a hacer la segunda parte del censo. Porque no es sencillo hacer un censo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace un censo de ajolotes? ¿Cómo? El censo de ajolotes normalmente lo que hemos venido haciendo hasta esta vez es tratando de pescarlos con atarraya. La atarraya es esta red de pesca que avientas y que se hace un círculo grandote y cae en el agua. Y esa es la forma en la que hemos venido pescando. Entonces, cuando uno avienta la atarraya y ve si hay ajolotes o no hay ajolotes, pues mide cuánto midió la atarraya y dice, pues en este lugar no hay ajolotes. En este lugar encontramos uno. Entonces, es tantos ajolotes por metro cuadrado. Van ubicando por tramos. Por tramos, exactamente. Lo cual es complicado porque son como 1,500 lances los que tenemos que hacer en total en diferentes partes de Xochimilco para evaluar si hay ajolotes o no. Pero además, con la complicación de que se desplazan. Entonces, tú puedes identificar un ajolote en esta área y se desplazó a otra. Exacto. O sea, es un censo relativo, ¿no? Claro, es un censo relativo con todos los problemas que tienen los diferentes tipos de censos a nivel ecológico que tenemos que hacer, sobre todo los animales que se mueven, ¿no? O sea, lo mismo pasa con los jaguares. Exactamente. Bueno, las plantas no, pero los animales sí. Exactamente. Entonces, por eso nos ha costado mucho trabajo hacerlo. Y además lo tenemos que hacer en invierno, en época de fría, porque los ajolotes solo se mueven en época fría. Ahora implementamos un segundo forma, y es esto del DNA ambiental. Todos los organismos dejamos nuestro DNA en el ambiente. Uh-huh. O sea, si ahorita filtraran el aire de aquí, verían el DNA de todos nosotros y todos los que han pasado. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos ahora fue decir, vamos a ver si sin verlos, o sea, porque efectivamente se desplazan, se esconden abajo del lodo y hay veces no los podemos capturar. Si agarramos agua, la filtramos y vemos cuánto DNA hay, qué tipo de animales y plantas hay. Y ahí fue donde no encontramos físicos, pero todavía nos faltan como 600, 700 lances. Pero sí encontramos rastros de DNA ambiental dentro de los refugios que estamos haciendo, y yo creo que ahorita Leti va a hablar un poco de eso, y fuera de los refugios también. Totalmente. Bueno, tengo que hacer una aclaración rapidísimo porque teníamos aquí un dato incorrecto
estábamos a la espera de la doctora Esther Quintero y te presenté como la doctora Esther Quintero, pero en realidad no pudo estar aquí la directora de conservación. Está Leticia Gutiérrez Lorandi, que eres tú, y entonces perdóname la confusión. No tuvimos la actualización del dato y no nos habíamos visto en persona, entonces hubo una confusión del dato. Corrijo rápidamente. Saludos a la doctora Quintero, la directora de conservación, y te aprecio mucho, Leticia Gutiérrez Lorandi, que formas parte de esta organización Conservation International, que estás aquí pues para hablar de esto. ¿Por qué es importante el tema de los ajolotes? ¿Qué significa tener que hacer un censo? Esta primera parte, ¿por qué importa el tema de los ajolotes principalmente? Muchísimas gracias, Carmen. No te preocupes. En Conservación Internacional México dirijo yo la organización ya desde hace 3 años y fue cuando decidimos sumarnos a los esfuerzos del Instituto de Biología de la UNAM y particularmente a los esfuerzos del doctor Luis Zambrano para recuperar el hábitat del ajolote. Y un saludo sin duda a la doctora Esther Quintero, porque ella es el cerebro de nuestra organización. Ella es, con esa formación científica que la caracteriza, ha trabajado directamente con el Instituto de Biología para entender mucho mejor cómo es que se ha degradado el hábitat del ajolote y qué podemos hacer al respecto. En México, para quienes nos escuchan, conocemos muy bien al ajolote del billete de 50 pesos. Sí, pues que es nuestro lindo. Ajolote mexicano, Sí. que es el ajolote que para quien nos escucha hasta se colecciona, ¿no? Sí, Hasta se colecciona. Hasta se colecciona. Ese que están viendo en la pantalla que únicamente vive en Xochimilco. De las 17 especies que hay en México, 16 son endémicas, es decir, que solo viven en nuestro país. Y este ajolote que ven ahí sonriendo solo vive en los humedales de Xochimilco. ¿Y sonríe? Y sonríe, además. Sí, sonríe. Y sonríe. Por eso es tan importante. Es además, y les recomiendo que lean el libro del doctor Zambrano, del ajolote en el siglo XXI, porque ahí nos lleva a través de la historia de cómo el destino de este ajolote ha sido, en la mayoría de los casos, estar en peceras, y creemos que así lo estamos salvando. Y hay más ajolotes de esta especie en peceras que en Xochimilco. No me digas. Para recuperar y salvar al ajolote necesitamos restaurar su hábitat. Por eso este censo y estos resultados que nos arroja este proceso científico que lideró el laboratorio son altamente importantes, porque nos muestran que todavía hay esperanza, porque identificamos ese rastro genético de estos bichitos en su casa, en lo que siempre ha sido su casa, y que pues tenemos que seguir conservando, y lo estamos haciendo en alianza con otras organizaciones a través de este proyecto para establecer refugios alrededor de las chinampas con los y las chinamperas, que son quienes pues son la primera línea de defensa en la recuperación de este ecosistema. ¿Cuántos tipos de ajolotes hay? ¿16? 17 diferentes especies. 17. ¿Y solo en México? 16. 16 solo en México. ¿Y 17? Y una más que abarca desde México hasta todo el norte de Estados Unidos y Canadá. ¿Pero solo en esta región del mundo? Sí, este grupo de especies sí. ¿Ajolote con X o con J? Esa es una buena pregunta. Mira, porque como es de México, pues a lo mejor con X o qué, o cómo es. De hecho, te voy a decir, yo lo escribo con X. ¿Tú con X? ¿Tú con X? Yo con X. Yo con J. Voy a cambiar. Bueno, sí, cámbialo. El que me explicó por qué con X fue el doctor Roger Bartra. De hecho. Saludos a Roger. Sí, porque el doctor lo que hizo fue hacer su libro de La jaula de la melancolía, que es comparar a los ajolotes con los mexicanos. Y cuando estábamos haciendo un escrito... A comparar los ajolotes con los mexicanos. Sí, ese Doctor Bartra. Vale mucho la pena su libro de La jaula de la melancolía por eso. Y un día que estábamos haciendo un libro, que me estaba invitando a hacer un capítulo, yo escribí ajolote con J. Y me dijo, oye, ajolote es con X, porque es como México con X. O sea, y viene de la misma raíz, porque ajolote viene de Xolotl, que es el dios Xolotl que se escribe con X. Y pues entonces debemos de respetar un poco nuestra mexicaneidad en cómo escribimos las cosas, y entonces ajolote se escribe con X. Ajolote con X. Y bueno, aquí el tema es que nosotros queremos destacar como medio de comunicación, que además hemos abierto un espacio directamente que hemos denominado naturaleza, y creemos que esta es una tarea importantísima de las sociedades y de los ciudadanos del mundo y de los medios de comunicación en temas de conservación, de naturaleza, de medio ambiente. Estamos en una crisis climática tremenda
y hay muchas razones por las cuales estas informaciones tienen que estar en primera plana, digámoslo así, y por eso nos parece importante y por eso agradecemos que estén aquí, saber que habían informado de este censo, de esta primera parte de este censo. En este primer tramo de lo que está en curso, ¿cuáles son los hallazgos principales? Ya mencionaron algunas cosas importantes, pero ¿qué destacarían mayormente de esto que informaron en este trabajo que han realizado desde este Laboratorio de Restauración de la UNAM y, por supuesto, desde Conservation International? Destacamos, digamos, es crítica la situación en Xochimilco. Las 3 presiones más grandes que están llevando al ajolote a esta situación de amenaza crítica, muy crítica, es la contaminación del agua, la expansión de la mancha urbana y las especies exóticas invasoras como carpas y tilapias. Es crítica, digamos, el censo nos arroja datos de que la población de ajolote no se ha recuperado, pero la buena noticia son estos rastros genéticos que a través de esta técnica de ADN ambiental que explica el doctor Zambrano, nos muestra que siguen viviendo allí los ajolotes. Hay esa esperanza en donde podemos darle la vuelta al asunto y recuperar la población de ajolote. Y eso, esos rastros genéticos se encontraron muy cerca de los refugios Chinampa que hemos estado trabajando a través de este proyecto conjunto, en los cuales lo que hemos hecho es trabajar directamente con chinamperas y chinamperos para restaurar los canales alrededor de sus chinampas, estableciendo biofiltros para mejorar la calidad del agua y que se recupere la vida de esos canales. Entonces, digamos, son 2 mensajes. Si es crítica la situación, segundo, sí hay oportunidad de recuperarse, y tercero, sabemos cómo, y tenemos pilotos de proyectos con chinamperos comprometidísimos que además aprendemos más de ellos y de ellas, ¿verdad, Luis? Cuando estamos en territorio, y que también es muy motivante ver cómo están llegando nuevas generaciones de chinamperos y chinamperas jóvenes. Cassandra, pienso en Cassandra y le mando un saludo, que es una de nuestras chinamperas jóvenes de San Gregorio, Atlapulco, que salió de la Ciudad de México, se fue a estudiar fuera de la ciudad, a Baja California, diseño, y dijo, ¿yo qué hago haciendo acá? Mis papás tienen una chinampa, tengo que regresar. Ella es una de las chinamperas de nuestro proyecto. Tengo que regresar. Que está recuperando. Saludos a Cassandra. Saludos a Cassandra. ¿Qué dato diste hace un momento? Más ajolotes en peceras que en Xochimilco. ¿Cómo lo saben? Bueno, porque en Xochimilco hay muy pocos. Y sí, tristemente. ¿Cómo sabes cuántos hay en peceras? Porque a nivel mundial, o sea, hay lugares en donde se venden, en Japón, se venden en como estas maquinitas en donde hay una garra y pones un botón y entonces sacas una pecera. ¿Como juguetes de peluche? Como juguetes de peluche. ¿Con ajolotes? ¿En Japón? Sí. Ah. También en términos científicos, el ajolote es la especie más estudiada. ¿De dónde los sacan de dónde salen esos ajolotes en Japón? Se reproducen en peceras. Se reproducen. Es como perros que se reproducen en. Ya. Así como es mascotas. Se están vendiendo muchísimo como mascotas. Como mascotas. Y también a nivel científico. O sea, los primeros ajolotes salieron de aquí a nivel científico, salieron con la intervención francesa. Parte de la intervención francesa involucró traer sacar diferentes cosas y dentro de ellas ajolotes vivos. Se mandaron a Francia y a partir de ahí ese animal ha sido el más estudiado en los laboratorios porque tiene un DNA gigante, tiene el DNA 10 veces más grande que el nuestro, por ejemplo. ¿En serio? Sí. ¿Y eso? Pues ese es de saber, pero lo están estudiando los científicos. Efectivamente. El DNA más grande de los organismos. O sea, no es el más grande de los organismos, pero sí es de los más grandes. Los más grandes. O sea, captura DNA y no desecha. Todos los demás animales y plantas, normalmente cuando evolucionamos. Y más que el humano. Sí, 10 veces más que el humano. 10 veces más que el humano. Y luego puede recuperar cualquier pedazo si lo pierde. Esto es, si pierde un pedazo de brazo, lo recupera. Si pierde un pedazo de cola, lo recupera. Si pierde un pedazo de cerebro, lo recupera. Entonces, puede recuperar cualquier organismo tejido. Fantástico. Y finalmente, bueno, tiene muchas otras cosas. Aquí podemos estar 5 horas. Pero quizá para los biólogos lo que más nos importa es que se echó para atrás en evolución y no se transforma. El ajolote es una salamandra. Y las salamandras, como todos los animales vertebrados, lo que hacen son juveniles y luego se transforman adultos. Y todos se transforman y ellos no se transforman.
Y eso evolutivamente. Entonces, que se quedan como... Se quedan como están y por eso son tan característicos. Se quedan con estas branquias afuera, las no salamandras evolucionaron otra cosa y quedaron así. Y quedaron así y así se reproducen. Normalmente para poderte reproducir te transformas. Y estos... Entonces hay miles de preguntas alrededor de los ajolotes científicos y están en peceras de muchas universidades. Entonces sí hay muchas más afuera que adentro. Dices, doctora Leticia Gutiérrez Lorandi, sabemos cómo. O sea, hay salvación para el ajolote. Está principalmente en Xochimilco las 16 de 17 especies. No, en México. En México están las 16 de 17. En Xochimilco solo hay una. Solo uno, ya. Pero le ponen foco en Xochimilco. Ponemos foco en Xochimilco porque es un humedal de importancia, por supuesto, para el ajolote de su casa, pero de importancia altísima para nuestra ciudad. Xochimilco es una esponja para absorber, por ejemplo, ahora que hemos sufrido de estas lluvias torrenciales, efectos del cambio climático, estos eventos que ahora son extremos, llueve muchísimo más fuerte, en periodos cortos de tiempo. Xochimilco es una esponja, es un amortiguador para este tipo de eventos. Xochimilco además permite a la ciudad regular el clima. Es otro de los beneficios que como humedal dentro de una ciudad tan grande como la Ciudad de México nos ayuda a regular la temperatura. Hay escenarios que dicen que si Xochimilco desapareciera de esta ciudad podría irse la temperatura 1.5 o 2 grados centígrados arriba. Nos ayuda a mitigar esa efecto de isla de calor urbana que se genera en la ciudad. Además, Xochimilco es hábitat para muchas otras especies. El ajolote es la estrella, ¿no? Y es el bechito que tiene el carisma, pero hay muchas otras especies que son endémicas de Xochimilco, especies que nuestros ancestros, los aztecas, cocinaban en tamalitos, ¿no? Los acosiles. Hay muchos crustáceos, muchas otras especies que son relevantes. Es un sitio relevantísimo para aves migratorias. Y las aves son un indicador que nos señala si los ecosistemas están bien y están saludables. Si vemos que las aves migratorias siguen llegando a Xochimilco, esa es buena señal de que hay salud en el ecosistema. O sea, ya aves es buena señal, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sí. Las aves son el gran indicador. Es uno de los grandes indicadores. ¿Y aquí cómo anda Xochimilco en aves? Bien. Xochimilco tiene 400 diferentes especies de aves locales y migratorias. O sea, es un gran receptor de aves acuáticas y terrestres. Entonces, sí es un gran lugar, pero no solo en biodiversidad. Digo, no sé si ibas a comentar, Leti, pero de alimento, ¿no? O sea... Sí, para allá iba, pero... perdón, no. Sí. Xochimilco, a través de la chinampería ancestral, Xochimilco en algún momento al Imperio Azteca, pues proveía de gran parte de la comida y... era un sitio para favorecer la soberanía alimentaria del Imperio Azteca. Hoy en día se sigue cultivando, y es parte del trabajo que hacemos con chinamperas y chinamperos, una chinampa agroecológica que está recuperando los canales alrededor de la isla, la chinampa como tal. Pueden producir hasta 40 hortalizas de distintos tipos, que además tienen ese beneficio también para especies de polinización. Y el Laboratorio de Restauración también ha hecho estudios para identificar la palatabilidad de las hortalizas de esas chinampas agroecológicas, que son mucho más ricas en nutrientes, saben mucho mejor y le proveen también de un ingreso a las familias. Eso es nada más para completar un poco. Si Xochimilco funcionara con chinampas, tendríamos resuelto el problema del 20% de alimento para toda la ciudad. ¿Y no funciona con chinampas? No, ahorita esa es parte de lo que estaba diciendo Leti. Exacto, o sea, pero una parte por lo menos funciona. Funciona muy poquito. Pero, o sea, debería funcionar con chinampas. Con chinampas. Con chinampas, es la vocación, ¿no? Pero ahora pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos... canchas de fútbol. Sí, digamos, es parte del llamado que hacemos acá con los resultados de este censo para recuperar esa tradición ancestral de la chinampería, ¿no? Y eso, y la importancia para la ciudad completa. Por supuesto. Es para Xochimilco. Sí, lo entendemos perfecto. Es ¿Qué palabra usarías para decir Xochimilco es pulmón? Pues es un pulmón, pero también es un regulador de agua. Pulmón regulador. De agua y de temperatura. Y de temperatura, lo que dices. Da todo. Da de todo. Y, o sea, Xochimilco lo estamos perdiendo porque no nos estamos dando cuenta de lo importante que es para todos. ¿Qué es lo peor que hemos hecho con Xochimilco en los últimos años, décadas? Urbanizarlo.
urbanizarlo. Ustedes en Xochimilco tendría que ser chinampas. Sí. Funcionar con chinampas. Y la urbanización. ¿Tú dijiste la cancha de fútbol? Sí, es que la urbanización no solo son casas. La urbanización son cambios de uso de suelo que no solo son... Que no tienen vocación ahí. Que no tienen vocación, como canchas de fútbol, como antros. Hay muchos antros. Antros en lugar de chinampas. En lugar de chinampas. Uy. Digamos, sí, y pasa también por reflexionar y repensarnos como sociedad cómo tenemos que vivir en una ciudad dándole más espacio a la naturaleza, ¿no? Digamos, sí, estos son los cómo, la urbanización de tener, pero creo que es una cuestión más profunda y que también es algo que los jóvenes y las infancias que están hoy ya cuando nacen hay crisis climática, no es algo que veíamos en los libros de biología como esto sucederá en el futuro, ¿no? Entonces sí pasa, creo que como sociedad, por una reflexión de cómo podemos, ya tenemos estas ciudades enormes, somos un montón de gente viviendo acá. ¿Cómo repensamos nuestra vida en la ciudad y le damos más espacio a la naturaleza en ese respeto, en esa necesidad de prosperar juntos? Porque sin naturaleza decimos, bueno, la crisis climática y se va a acabar la vida en el planeta. No, la vida va a seguir. Otra cosa será cuestión de que como humanidad pues tengamos un futuro, ¿no? Pero digamos, la naturaleza a lo largo de la historia de la vida en este planeta se ha adaptado a los shocks, ¿no? Entonces pasa por esa reflexión también. ¿Qué queremos como sociedad de Xochimilco? ¿Cómo valoramos? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo nos conectamos con la naturaleza? Ni más ni menos, pues muy importante lo que nos han contado, doctora Leticia Gutiérrez Lorandi, de Conservation International, doctor Luis Zambrano, director del Laboratorio de Restauración de la UNAM. Para quien quiera conocer este informe, ¿a dónde acude, Luis? Pues mira, estamos sacando, para el que quiera conocer este informe, más los proyectos que estamos haciendo de Refugio Chinampa e incluso puedan apoyar, porque una de las cosas que yo sí quisiera decir es, esto no solo es del gobierno, no solo es de los chinamperos. ¿Refugio Chinampa o Chinampa Refugio? Chinampa Refugio. Sí. Ah, yo te corregí, fíjate. No, gracias. No, es que es Chinampa Refugio, Es Chinampa Refugio, sí. ¿Y quien quiera conocer Chinampa Refugio? Y que quiera conocer, se mete a restauracionecológica.org, que es un sitio de web ligado al Instituto de Biología, que es donde yo trabajo. Lo que pasa es que nos permite actualizar información. Entonces ahí se pueden meter a ver el informe que hicimos de ajolotes, pero también el proyecto de Refugio Chinampa, o Chinampa Refugio, más si quieren aportar, porque como los ciudadanos... Aportar, a ver, eso me gusta, porque mucha gente dirá, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo pueden ayudar? Bueno, comprándoles a los chinamperos, pero a los chinamperos de veras. ¿Y cómo distingues a cuáles son de veras y cuáles no? A los que tienen etiqueta chinampera, que también... ¿Y los otros qué son? Los otros es que luego hay gente que dice que es chinampera y que está haciendo como gentrificación en Xochimilco, por ejemplo. Ya. ¿no? Pero entonces, ¿están certificados? Los que sí están certificados en una cosa que se llama etiqueta chinampera, que tienen su refugio y que pueden ver en esta misma página. Ah, pues buen punto para identificar y elegir. Exacto. Y ahí están los nombres de los chinamperos que están trabajando con nosotros con un refugio. La otra forma es con un programa que tenemos que se llama Adopta Ajolote. Adopta ajolote. Exacto. A ver, venga eso. Y entonces se mete uno y uno puede adoptar uno de los ajolotes que tenemos en el laboratorio, virtualmente hablando. No se lo lleva uno a su casa, sino virtualmente. ¿A tu casa no? No, exactamente. No. ¿Cómo lo adoptas? Ahí viene así como que dice, ay, mira, le puedes invitar a cenar. O sea, dice, si tienes poco financiamiento, dices, bueno, yo solo tengo 200 pesos, invita a cenar un ajolote y ese financiamiento nos llega y podemos darles de comer a los Pero 200 pesos, ¿cuánto te da para cuántas cenas del ajolote? No, para varias cenas. Para muchas cenas. Para algunas cenas, no muchas. ¿Qué cena un ajolote entonces? Cena peces vivos, por ejemplo. Peces vivos. Sí. Y luego... ¿Cuánto te alcanza con 200 pesos? Pues como varias bolsitas para los 150 ajolotes que tenemos en el laboratorio. Entonces adopta un ajolote, es una posibilidad. Eso es una posibilidad, nada más que solo... ¿Le ponen nombre y toda la cosa o no? Sí, claro, ese es parte del asunto. Si lo adoptas por un mes, por 6 meses o por un año, le puedes poner nombre y todos Pero tienen vas cambiando de nombre entonces, según sea el caso. Según sea el caso. El aportante. O sea, si tú lo adoptas por un mes y luego Leti lo adopta por otro mes, tú le pones un nombre y luego Leti le pone otro Pobre nombre. individuo que tiene una crisis de identidad. Más o menos, pero puedes decir, yo quiero adoptar un macho, yo quiero adoptar una hembra y te damos el número de chip y el nombre que tú escogiste. Si lo adoptas por un año, pues entonces por un año tiene ese nombre, ¿no?
Pues ahí está, ahí está. ¿Con qué cierras la charla, Leticia Gutiérrez Lorandi, para esta conversación que nos parece importantísima que el público tenga pues estas informaciones y tocar estas fibras, al final de cuentas, lo que representa el trabajo de los científicos, el trabajo de quienes están apostando por Chinampa Refugio, por este tipo de proyectos importantes y lo que representa esto para toda la sociedad? Porque al final de cuentas, esto es de altísimo impacto para la sociedad y el mundo. Yo les diría, la próxima vez que vayan a Xochimilco, traten de ponerse estos lentes diferentes para repensar cómo convivimos con la naturaleza. Los invito a que conocen lo que hace el Instituto de Biología. También en Conservación Internacional tenemos muchos proyectos de naturaleza y que repensemos, que invitemos y que no solo repensemos, reflexionemos, pero que conversemos con nuestra comunidad, en el mercado, en el taxi, en el transporte. ¿Cómo se vería esa ciudad en donde vivimos en armonía con la naturaleza? En Xochimilco con el ajolote y cada cosita que hacemos cuenta. Muchísimas gracias. Doctora Carmen. Leticia Gutiérrez Lorandi, y ya hablaremos mucho más del agua, en general de esta ciudad y el agua. ¿Cómo dirías? Porque además, ahora que tenemos estas lluvias atípicas y de alta intensidad y demás, pues todo un tema el agua y la Ciudad de México, ¿cierto? ¿Cómo te despides siendo la experta que eres? Híjole, el agua creo que tenemos que dejar de ver el agua solamente en el momento que le abrimos a la llave. El agua está conectada con el bosque y el bosque es agua. No hay forma de que en esta ciudad dejemos de tener esas inundaciones si no volvemos a poner a la naturaleza en el centro. Necesitamos recuperar cuenca arriba todo lo que se escurre, ¿no? Entonces entender esa interconexión que tenemos. El agua es eso, el agua es bosque, el agua es manglares, el agua es estos humedales. Da para muchísimo. No, en otro momento me lo digas, sí. Pues hablemos más del agua, si te parece, Leticia Gutiérrez Lorandi, en otro momento. Muchísimas gracias, Carmen, con gusto. Cuenta por lo pronto, gracias por estar aquí, Leticia Gutiérrez Lorandi. Un saludo a la doctora Esther Quintero, directora de Conservation International y tú en México. Y bueno, pues gracias, doctor Luis Zambrano, por estar aquí. Muchísimas gracias. Y yo nada más terminaría diciendo, ya sabemos cómo empezar a trabajar con el agua, con la naturaleza. Tenemos una crisis ambiental muy grande y estamos empezando a saber cómo. El chiste es empezar que toda la sociedad vayamos hacia ese camino, ¿no? En ese sentido, si no es así, no es. Si no es así, vamos a sufrir muchísimo más la crisis ambiental, cambio climático, reducción de naturaleza, falta de agua, falta de alimento. Ya estamos instalados en. Exacto. Pues a los dos, muchísimas gracias por su trabajo y por estar aquí para hablar de este censo en su primera etapa y todo lo que involucra. Leticia Gutiérrez Lorandi, gracias de nuevo. Gracias, Luis Zambrano, a los dos y a todo el equipo de científicos y personas que están trabajando arduamente en todo esto.